dice nuestra coordinadora que se registren, por favor, que pongan su nombre. Lo que no se quiere es que aparezcan. Hay una instructiva que se está emitiendo a nivel de a todos los cursos de postítulo, posgrado, ¿no? Entonces, para evitar justamente que hayan problemas en la identificación, resulta que no están todos los que son, ni son todos los que están. Entonces, de esa manera, lo que se quiere es evitar bueno, pues alguien simplemente aparezca registrando su nombre como asistente y no hay la constancia correspondiente de estar presente en el mismo curso. Por ejemplo, yo veo aquí una W, no sé quién es W, una W grande. Buenas noches, doctor. Yo soy. ¿A ustedes? Soy W. Entonces, proceda por favor a enmendar eso para que no... Ah, es Barnesville. ¿Cómo está Barnesville? Ya, entonces pongamos en orden nuestros documentos para que no tengamos esos problemas. Bien, yo quisiera, ahora que vamos a comenzar nuevamente bueno, vamos a exponer el tema hoy día es muy importante. Hoy día vamos a ver el acto administrativo. Y esta es la clave para todo lo que es derecho administrativo. En realidad, todo el derecho administrativo y el derecho procesal administrativo gira alrededor del acto administrativo. Es la pieza clave, es el tema más importante, porque quien entiende el acto administrativo, entiende también impugnación administrativa en cualesquiera de sus modalidades, y finalmente está en condiciones de poder discutir e impugnar, obviamente, cualquier decisión que se tome en las administraciones. No olvidemos que el derecho administrativo, se ha dicho muchas veces, es una suerte de derecho constitucional en la práctica, porque justamente si en la Constitución encontramos nuestros derechos fundamentales, el ejercicio de esos derechos fundamentales, donde se los ve con mayor detalle, mayor claridad, objetividad, es en ocasión, ¿no?, de las peticiones, trámites, gestiones que se hacen ante las administraciones públicas. Entonces, sin más prolegómenos, voy a ir. Barney, por favor, va a renombrar su W. Póngale su nombre. Vamos a ir entonces a lo que es la impugnación, principios generales de la impugnación administrativa. Fíjense ustedes que tenemos allí un subtítulo, el patrimonio del administrado. Y es que para poder entender cómo opera, no solo funcionalmente, sino conceptualmente la impugnación, necesitamos tener una aproximación efectivamente desde un punto de vista mucho más conceptual, es decir, ingresar a la plataforma de los contenidos que hacen al derecho administrativo. Y uno de ellos, que lo da por sobreentendido el legislador o el poder reglamentador cuando dicta reglamentos de procedimientos, etcétera, es que se sabe qué es lo que se debe entender por el patrimonio del administrado. Me alegra verla, por ejemplo, a Esther Rodríguez, ella está tomando sus apuntes y seguramente este día viernes ella va a estar ya en condiciones de tener un fin de semana libre, un buen fin de, porque no va a estar pidiendo 4 días para presentar los apuntes que se supone ya se los tiene, ¿no es cierto? Entonces, yo les ruego emular lo que está haciendo su compañera Esther. Bien, vayamos entonces a ver qué es lo que ocurre en esta parte del programa y cuáles son los conceptos que debemos fijar. Adviertan ustedes que dice el principio de recurribilidad.
es decir, de impugnación, el principio de presentación de los recursos, o mejor aún, el poder presentar un recurso, es decir, el poder discutir, el poder mostrar inconformidad con las decisiones del poder público, se encuentra, dice, en la base de todo sistema de justicia. Claro, porque si no pudiéramos nosotros mostrar disconformidad con lo que ha decidido una autoridad, entonces no necesitamos derechos fundamentales, ni constitución, ni nada, simplemente atenernos a lo que diga el poderoso de turno, llámese el monarca absoluto del siglo XV o el que fuese, o el rey de una tribu en el África, que decide sobre la vida y sobre la muerte de sus súbditos, y ahí terminaría todo. Entonces se encuentra en la base de todo sistema de justicia y en la noción del sistema democrático. Hace unos días atrás se abrió un debate en alguno de nuestros medios de prensa sobre lo que debiera entenderse por democracia. Entonces, alguno de los participantes dijo: la democracia no es sino el acatamiento de las minorías de lo que deciden las mayorías. Esa es una noción muy incompleta, es una aproximación. Eso no es democracia. La democracia es algo muchísimo más, ¿no?, que respetar lo que dicen las mayorías. Ese es apenas uno de los principios que sustenta un régimen democrático, e inclusive tiene sus limitaciones, porque, a ver, yo les pregunto, Ruth Elizabeth, dígame usted, le pregunto, ¿qué tal si la mayoría decidiera, por ejemplo, en nuestro país, si la mayoría decidiera que las mujeres ya no van a votar, que se va a volver al tiempo en que no había el voto femenino? Inclusive para hacer, Esther no se ría, porque es una hipótesis que podría plantearse. Podría darse incluso la figura que las mismas mujeres se han reunido por cuerdas separadas y han dicho: sí, la verdad es que no queremos votar, queremos dedicarnos a chatear, a hacer otras cosas y, bueno, atender lo que nos parece importante, no queremos ya votar. Así que libérennos de la pesada carga que es ir a las elecciones y tal. Y resulta que estamos la gran mayoría, supuestamente, es un escenario así, convencidos que ya no vale la pena que las mujeres voten. Va esa idea, podríamos nosotros establecer en la Constitución que ya no se reconoce el voto femenino. ¿Qué opina usted, Ruth Elizabeth? La Constitución se puede cambiar, se puede renovar, obviamente, pero ahorita, como está dado, está más bien para el contrario. Tratan de universalidad todo, han aumentado las palabras nosotros y nosotras, más bien han incluido a la mujer en la actual Constitución Política del Estado, bajo el término de ser un Estado plurinacional. Ahora, si vuelven a corregir y cambian el dato, tendríamos muchas leyes, incluso universales, que se han dado en el mundo en contra, en el hecho que más bien cada vez tratan de hacer igualitaria a la mujer. Sería dar pasos atrás. Ah, muy bien, dice dar pasos atrás, ¿no? Silbeth Marisela, ¿usted qué opina? ¿Podríamos volver hacia atrás y decir, ya no votan las mujeres? Y estamos decidiendo las mayorías, supuestamente. ¿Qué tal? ¿Qué opina usted? Buenas noches, licenciado. No. No, que no está de acuerdo, no está de acuerdo con la pregunta, no está de acuerdo en que se le pregunte qué es lo que piensa usted. No se podría, porque son conquistas sociales, doctor. Miren ustedes, ya lo dijo hace un momento una de nuestras compañeras, no podemos volver atrás. Y Silbeth Marisela nos dice, son conquistas sociales. En realidad, y he hecho la pregunta a quienes
Porque usted, Marisela, es abogada, no es, ¿no? ¿Usted qué? Soy profesor? abogada. Ah, usted es abogada. Ah, ya. Sí, doctor. Bueno, entonces quizás estaba errada mi consignación de datos. Los derechos humanos, ¿no?, son progresivos. Una vez incorporados, no se puede ir atrás. De allí es que, por ejemplo, el pedido de reimplantemos la pena de muerte ya no puede, o sea, es improsperable, porque es un derecho fundamental, está en la Constitución. A partir de un derecho humano se ha suprimido una pena tan irreversible como es la pena de muerte, y por consiguiente ya no se podría volver atrás, porque tienen un carácter de progresividad los derechos humanos y los derechos fundamentales, que son los mismos derechos humanos, pero ya reconocidos o positivizados en la Constitución. Entonces, no es únicamente, no, es que hemos firmado la Convención contra la Pena de Muerte. Ese es apenas uno de los muchos argumentos. Lo que yo quiero denotarles con esto es ponerles en guardia contra algunas ideas que a veces circulan de manera desaprensiva. Desde luego entiendo que debe ser de buena fe por quienes no tienen conocimiento de estas cuestiones. Pero nosotros que estamos en la academia debiéramos formar convicción que hay cuestiones que no pueden ser resueltas por el voto mayoritario, entre ellos justamente el ejercicio de los derechos fundamentales. Por eso es que el principio de recurribilidad, el principio de impugnabilidad, hace parte a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Si no se puede discutir, no se puede pedir que se revise una decisión que toma cualesquiera de nuestros órganos públicos, entonces no hay democracia. La democracia entonces no había sido simplemente, ¿no?, la contabilidad aritmética de cuántos votaron a favor y cuántos votaron en contra, y del simple cotejo de los números la mayoría decidió esto no es un paseo de campo, ¿no? No es un paseo de día de campo donde en la familia, ¿dónde quieren ir? ¿Quieren ir a Mayasa o quieren ir, no sé, por el lago? Entonces la mayoría dice, queremos ir por el lago. Ah, ya, pues vamos por el lago. Esa es una decisión que se toma efectivamente al calor de suma de votos, de opiniones, de criterios de los miembros de una familia. Pero las decisiones en el poder público distan muchísimo, muchísimo de ser asimiladas tan simplemente a un simple cotejo aritmético de pareceres. Entonces, con esto lo que yo quiero decirles, y ahí cierro el punto, es que la configuración del sistema democrático tiene como uno de sus puntales o como uno de sus sustentos justamente el que se pueda impugnar una decisión del poder público. Es decir, tenemos que tener la certeza, la seguridad, la convicción y además el estar ello implícitamente reconocido, lo está explícitamente, afortunadamente, en la Constitución, de llevar a debate cualquier decisión público y que decisión del poder público, y que ese debate, ¿no?, deba sujetarse a un régimen jurídico, es decir, a un procedimiento señalado. No vamos a inventar un procedimiento o vamos a crear ad hoc para ese debate. Entonces, como una de las reglas que aquí estamos señalando es que toda decisión, y fíjense cómo esto ha de tener una notable repercusión en lo que vamos a ver en nuestras disposiciones, que vamos a terminar de ver el día de mañana, cuando leamos que en las normas básicas no todas las decisiones son susceptibles de impugnarse, sino aquellas que el poder reglamentario ha considerado las más importantes, digamos, y a otras no les ha concedido la posibilidad de ser discutidas. No significa esto, entiéndaseme bien, Marisela, por ejemplo, usted que es abogada, que se está actuando de manera inconstitucional o que se está vulnerando la Constitución en las normas básicas, sino que es resultado de una política normativa. Lo más probable que haya ocurrido, y en realidad esa es la explicación, es que el reglamentador
quien ha estado detrás de la redacción del Decreto Supremo 0181, ha querido evitar que se judicialicen los procedimientos impugnativos y los procedimientos en general en sede administrativa a tiempo de la contratación. Ha sopesado, si ustedes quieren, dos males, ¿no? Uno, restringimos un tanto la impugnación, ese es un mal, vamos a restringir la impugnabilidad. Y el otro es, o permitimos que se judicialice todo el procedimiento administrativo. No, eso sería peor. Entonces, entre dos males, ha escogido el que menor trascendencia negativa tiene. Esa es la explicación del por qué, como vamos a ver, en las normas básicas, solo 5 decisiones son susceptibles de impugnarse. El resto no. Y eso que el resto, estamos hablando, inclusive les anticipó, de actos administrativos, ¿no? Entonces, esa es una de las características que tenemos no solamente en nuestro sistema jurídico, sino en el derecho comparado. Eso de un lado. De otro lado, como toda regla, es una regla que está en un principio, hay siempre algunas excepciones. Hay decisiones que se toman en el poder público que a veces son en única instancia. Un ejemplo, la seguiré molestando, Silvet Maricela, ¿qué procedimiento, por ejemplo, es en única instancia? A ver, señálenos uno. Encienda, por favor, su micrófono, Silvet Maricela. No le escuchamos. Doctor, ¿me podría reformular la pregunta, por favor? Se la formularé simplemente. ¿Qué procedimiento en única instancia conoce usted? ¿Algún ejemplo que pueda darnos? No, la verdad no. Un juicio de responsabilidad. Claro. Entonces, por ejemplo, un juicio de responsabilidades es en única instancia. Juzga el Tribunal Supremo y punto. Y no hay posibilidad, porque claro, ya ¿qué más que el Tribunal Supremo? ¿Dónde ya tendríamos que ir? Al Tribunal Celestial, ¿no es cierto? Entonces, son ocasiones o son circunstancias institucionales las que a veces impiden que se pueda dar aplicación al principio de impugnabilidad. Bien, ¿qué es la recurribilidad? ¿Qué es la impugnabilidad? Es un concepto amplio, decimos aquí, y abarca la posibilidad de revisión, revisar, ¿no? Ver si efectivamente, les ruego un cachito, ahora sí, ver si efectivamente podemos encontrar argumentos que evidencien que la decisión que se ha asumido es contraria a los derechos o los vulnera o limita derechos fundamentales, ese es otro de los argumentos, pero en general hay una colisión entre lo que ha decidido la autoridad y lo que es el régimen jurídico, y eso nos lleva a presentar un recurso. Por eso es un concepto amplio. En cambio, ya en la impugnabilidad estamos en presencia de un concepto estricto, es decir, lo que se quiere es contener la natural resistencia que tiene todo miembro de la sociedad a obedecer de manera inmediata y además sin formular mayor oposición cualquier decisión del poder público. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando un sistema de justicia, y por sistema de justicia no se entiende únicamente al de los juzgados y demás, sino la justicia incluso administrativa, cuando un sistema de justicia funciona adecuadamente, cuando tenemos la certeza que las decisiones que se van a tomar han de estar conformadas a lo que el sistema jurídico ya lo ha anticipado, es decir, cuando hay seguridad jurídica, la seguridad jurídica
no es sino la certidumbre, y no lo digo yo, sino lo dicen las diversas sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional y luego el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuando hay la certidumbre en todo momento, dicen esas sentencias, ¿no?, de cuál es el alcance de los derechos subjetivos que tenemos, ¿no?, sin que el capricho, las veleidades o las coyunturas políticas, etcétera, puedan variar el convencimiento que las cosas son así y no pueden ser de otra manera. Entonces, cuando hay esa certeza, cuando hay esa callada y serena convicción que las cosas van a ser así, entonces, lógicamente, vamos a confiar en ese sistema, desde luego, pero además no se han de encontrar con actos de resistencia. El problema está cuando el sistema de justicia no llega a satisfacer las expectativas que se formulan los ciudadanos y en la justicia administrativa los administrados. Entonces la gente dice, no hay justicia en este país, así que la justicia me la hago por mano propia. Y eso es peligrosísimo, porque por ese lado, o por esa vía, o por ese cauce, ¿no?, las tensiones sociales se hacen mucho mayores y el poder público, ¿no?, queda deslegitimado a los ojos de la ciudadanía. En lo que a nosotros nos toca, hay un ámbito y me gustaría, voy a hacer simplemente una muy rápida acotación desde mi pizarrón. Miren ustedes, en general se puede decir que hay un derecho de fondo o material o sustantivo. Yo lo voy a dibujar, ¿ya? Digamos, esta es una constitución, o podría ser el Código Civil, la Ley del Medio Ambiente. Y fíjense ustedes que aquí tenemos, de manera general, consignados poderes, facultades, reconocimiento de ciertas libertades, etc. Esto es el derecho de fondo, o también derecho material, o derecho sustantivo. Si, por ejemplo, esta fuera la Constitución o el Código Civil. Si fuera la Constitución, dice, todos los bolivianos tienen derecho, deberán tener acceso, tienen acceso a la salud, ¿no? Entonces, ese es un derecho fundamental porque está en la norma fundamental, lo dice la Constitución. O si estuviéramos revisando el Código Civil, diría, el derecho de propiedad consiste en el poder jurídico que permite el uso, el goce o disfrute y la disposición, ¿no?, de un bien sometido al dominio del titular. Ah, bueno, entonces fíjense que ahí están confluyendo tres haces de derechos subjetivos. Es decir, uno, poder usar o utilizar la cosa. Puedo ir un fin de semana a mi casita de campo. Puedo disfrutar o gozar. Es decir, puedo dar, por ejemplo, en alquiler y percibir frutos civiles, un alquiler, una renta. O si tengo un naranjal, puedo ir y recoger mis naranjas. ¿No es cierto? Porque son los frutos naturales que da esa plantación. O finalmente puedo disponer, transferir, venderla, regalarla, donarla en un acto de liberalidad, o puedo dar en garantía, eso es enajenar. ¿Sí? Entonces, estas son las normas de derecho de fondo o derecho material o derecho sustantivo. Por si acaso, estas distinciones son sumamente importantes porque vamos a irlas encontrando y las encontramos a lo largo de las demás disposiciones que hacen no solamente a
la ley del procedimiento administrativo, las normas básicas, sino en general en todas nuestras disposiciones. Entonces, a veces gran parte del aparente lenguaje, digamos, esotérico que pueden emplear los abogados, no es tal porque simplemente, como en toda disciplina que tiene su terminología propia, asignamos ciertas categorías con nombres específicos. ¿Por qué estoy haciendo esta distinción? Porque resulta que en oposición a lo que es el derecho de fondo o material o sustantivo, tenemos el derecho procesal. En algunos textos van a encontrar, aunque un tanto ritual, antiguos, ¿no? O ritual. Por favor, es un error hablar de un derecho adjetivo. No hay eso. Es un tanto larga la historia y nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo para contar esto. Pero resulta que en 1903 ya un célebre procesalista dijo, déjese de hablar de derecho adjetivo, háblese de derecho procesal, refiriéndose a las normas ahora que ponen en movimiento lo que son los derechos de fondo o material o sustantivo. Es decir, aquellas que nos refieren ese debate ordenado en el que invocamos derechos subjetivos. Es decir, aquellos que aplicados a un caso particular de nuestra realidad social y o material se encuentran recogidos en el derecho de fondo o material o sustantivo. Entonces, esta es una de las primeras distinciones, y ahora quiero dibujar y no me permite. Ya. Una de las primeras distinciones que se enseña en la Facultad de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Políticas, como quizás hay todavía alguna universidad en la que alguno de ustedes se hubiera formado. Entonces, no se olviden, ¿por qué estoy haciendo esta distinción? Fíjense ustedes que estoy hablando de un derecho procesal y de un derecho de fondo o material o sustantivo. Les ruego, me disculpen un segundito. Ya. ¿Por qué hago esta distinción? Porque fíjense ustedes que tenemos aquí en nuestra presentación, hablamos del derecho procesal administrativo. Entonces, estamos hablando de ese conjunto o de la ciencia que estudia esas disposiciones que ponen en movimiento las normas de derecho sustantivo o material o de fondo. Entonces, esas son las ciencias procesales, así como hay un derecho civil, hay un derecho procesal civil. Así como hay un derecho constitucional, hay un derecho procesal constitucional. Y así como hay un derecho administrativo, hay un derecho procesal administrativo. Entonces, en lo que a nosotros toca, en lo que aquí ya nos interesa, en el derecho procesal administrativo, encontramos al inicio mismo de los procedimientos condiciones, requisitos y manera de ser de los recursos administrativos, tal como, ¿no?, eso se establece en la ley del procedimiento administrativo número 2341, que ya mismo me apresuro a poner ante sus ojos. Fíjense que dice artículo 1, objeto de esta ley. Dice, regular la impugnación de las actuaciones administrativas.
regular la impugnación. Y fíjense, por favor, porque ya estamos entrando en materia. Fíjense que dicen que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos. Esta es la clave. Para entender qué son esos derechos subjetivos, qué se debe entender por derechos subjetivos o intereses legítimos, es que nos estamos reuniendo esta noche. Y esta noche, en el curso de la siguiente hora, tenemos que sacar más o menos en claro, es muy poco el tiempo, son 60 minutos, para tener una idea de lo que son los derechos subjetivos e intereses legítimos. Les cuento que lo que yo me estoy proponiendo hoy día y que quizás tenga que terminarlo el día viernes es un tanto arriesgado porque incluso en el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional no tienen muy clara la idea. ¿Qué son los derechos subjetivos y los intereses legítimos? Entonces, como no entienden, leen el artículo 27 de la Ley del Procedimiento Administrativo y no entienden, entonces prefieren citar a algún autor, ¿no? Cuando las respuestas las tienen en nuestro mismo sistema jurídico. Para comenzar, en la Ley 2341. Entonces, miren ustedes que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos. Volveré otra vez a mi exposición, a la exposición. Es que han pedido que prendamos la cámara. Entonces, volveré otra vez a mi exposición. En la ley del procedimiento administrativo tenemos, como hemos visto en el objeto de esa ley, dos recursos administrativos, pero este es en la ley del procedimiento administrativo, en la ley 2341, el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico. El recurso de revocatoria y el recurso jerárquico. Nosotros no tenemos esos recursos. ¿Cómo se llama el recurso que tenemos en las normas básicas a propósito de la contratación? Recurso de impugnación. Es el recurso administrativo de impugnación, así se llama. Eso es lo que hoy y el día viernes vamos a terminar de ver. En cambio, allá en la ley del 2341 son dos, el recurso de revocatoria y el jerárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que en la ley del procedimiento administrativo encontramos justamente ese principio de revisión, pero en dos instancias. Vuelvo otra vez a mi pizarrón. ¿Qué significa esto de dos instancias? Esta es una instancia. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo dibujar? Ya. Una instancia y esta es otra instancia. Miren ustedes que para ir de una instancia a otra he aplicado una llavecita. Supongamos que esa es la idea, que a veces en los juegos electrónicos, ¿no? Así ocurre, ¿no? Para pasar de un nivel o de una fase a otra. Por favor, estamos muy tristes, no nos alegren la noche con ritmos de reggaetón, todavía no, por lo menos, es miércoles. Entonces, para pasar de una instancia a otra, por lo general se emplea un recurso. Aquí está el recurso. Esta es la figura clásica que observamos en cualquiera de los sistemas de justicia. No solamente en un juzgado, sino también en la justicia administrativa. De hecho, ¿no? En la ley 2341, nosotros tenemos, por supuesto, un recurso de revocatoria ante la misma autoridad, un recurso jerárquico
Y luego tenemos la posibilidad que se resuelva ese recurso jerárquico para culminar con, ¿qué puedo decir? Con una decisión, digamos, que es la que termina la sede administrativa. Todo esto todo este trayecto, esto se llama sede administrativa. Entonces, esta concepción o este esquema clásico completo, donde tenemos la posibilidad de presentar un recurso de revocatoria y también un recurso jerárquico. Esta es la manera completa de jerárquico. Este es el esquema clásico de todo proceso en sede administrativa. ¿Vieron? Entonces, tenemos la posibilidad de impugnar. No hay una sola impugnación, sino que hay dos, y hay dos instancias. Una primera instancia, sede revocatoria, sede o subsede revocatoria, o sede jerárquica, donde el jerarca, ¿no? Muchas veces es el ministro el que resuelve un recurso jerárquico. Y desde que el procedimiento se inicia hasta que concluye, digamos que se ha iniciado, ¿qué les podría decir? Se ha iniciado, digamos, con alguna decisión que se ha tomado. Digamos, he pedido que se me reconozcan años de antigüedad para optar a una cierta calificación en un escalafón X. Entonces, no estoy de acuerdo con la calificación que me han dado. Presento recursos de revocatoria. Si al resolverse la revocatoria no estoy conforme, todavía puedo presentar el recurso jerárquico. Y con el pronunciamiento del jerarca acaba, concluye. Todo esto es sede administrativa. ¿Vieron? Este esquema, que es el esquema tradicional, en las normas básicas no tiene ese desarrollo. En las normas básicas encontramos una visión más bien simplificada. Digamos que tenemos la adjudicación del contrato, vamos, una licitación. Entonces, ¿podemos presentar un recurso? Sí, podemos presentar un recurso. ¿Qué se le va a llamar ese recurso o qué se llama? Ya lo han dicho ustedes. Recurso, ¿cómo había sido? Administrativo De impugnación, doctor. e impugnación, ¿no es cierto? Eso. ¿Y habrá posibilidad de ir todavía a una segunda instancia? No. Esa es la clave. Y entonces, esta decisión ha de salir ahí. Esta es la decisión final que resuelve el recurso administrativo de impugnación. Esto, todo esto, es la sede administrativa en ocasión de la contratación. Miren ustedes la diferencia, como en el 1 hay mayor amplitud, esto es la ley del procedimiento administrativo, y como en las normas básicas tenemos una visión más bien restringida o simplificada del procedimiento. No se olviden nunca más de esto. Tómenle una foto, memorícenlo, y no digan o no piensen que yo soy economista, a mí no me interesan estos temas de los abogados, porque ya les he dicho o les he contado, abogados, como es, economistas, administradores, auditores,
suelen ir donde el abogado sabe que hace 5 años estuve cuando yo estaba en tal ministerio y entonces yo era parte de la unidad solicitante o era parte de la unidad administrativa y ahora después de 5 años han encontrado que no se había hecho bien y me están siguiendo un proceso o me están abriendo. Hay un informe en el que se establece un informe preliminar donde hay indicios de responsabilidad civil. ¿Qué hago? Bueno, ¿y cuáles son los antecedentes? Viera qué difícil que es, porque como han pasado 7 años, oye, entonces, no te desentiendas de estas cosas, no se desentiendan de estas cuestiones que pueden eventualmente alcanzarles. Y no es por miedo solamente, sino porque incluso si ustedes están haciendo un diploma en contrataciones estatales, tienen que saber, desde luego, cuáles son las eventuales contingencias. Y una de ellas es la impugnación a través del recurso administrativo de impugnación. Tanto lo que es esto, la ley 2341, o lo que es esto otro, el procedimiento, las normas básicas, se estudian en el derecho procesal administrativo. ¿Vieron? Aquí nosotros no estamos viendo si tenía el derecho a que se le adjudique, si no, cómo y cuándo, si en la Constitución, no. Simplemente estas normas están señalándonos cuáles son los recursos, cuándo se los presenta, cómo debe resolveros, qué tiempo hay para presentar algún recurso, sea el de revocatoria, el de jerárquico, etcétera, y cuándo concluye todo el proceso, la etapa recursiva, toda la etapa recursiva. Miren ustedes, ya que estamos en este trance, fíjense ustedes, ¿no? Que no todo acaba inclusive con esta decisión. Porque, a ver, o es que todo acaba. O, por ejemplo, con una decisión del jerarca o con la decisión de la máxima autoridad ejecutiva que resolvió el recurso administrativo de impugnación. Todo terminó. Ya no hay más posibilidad de discutir la decisión. No, doctor, todavía se puede discutir. Ya no en sede administrativa, pero sí en el ámbito jurisdiccional, a través del contencioso administrativo. Muy bien, ¿no? Es lo que dice doctor Flores, ¿no? Usted ha contestado, ¿no? Entonces, sí, como nos dice nuestro compañero, efectivamente esto es sede administrativa y todavía hay la posibilidad, entonces dibujemos, ¿se acuerdan de esta llavecita? Ahora es una llavecita que se va a otro lado. Y lo dibujaremos con color rojito, ¿ya? No sé por qué estoy hoy día bien chaca. Cuidado que estén pensando, de aquí se está pasando acá. No, no hay eso. Estoy dibujando, esto es una cosa y esto es otra. Esto que estoy dibujando así en rojito, se ve el rojito. Los que están con su telefonito están escuchando como una novela, como un chisme o una receta de cocina, no van a ver, seguramente. Pero esto que está en rojito, ya esto es otro escenario. Es la sede judicial o sede jurisdiccional. Sede judicial porque aquí va a entrar en juego ya no la función administrativa como hasta aquí estábamos viendo, sino la función jurisdiccional. Entonces, este es un recurso extraordinario porque estamos saliendo de un ámbito institucional ya establecido, la sede administrativa aquí, a un ámbito judicial. Por eso es un recurso extraordinario, el recurso contencioso administrativo. Igualmente, estimado doctor Flores, así como pueden taparse sus orejitas todos los que no son abogados, así como cuando se concluyen las dos instancias
se agotan las dos instancias, digamos, en un proceso civil, se interpone para ir en casación. ¿Qué recurso se llama ese? Es el recurso de casación. Ya. ¿Y es un recurso ordinario o extraordinario? Extraordinario, doctor. Muy bien, es extraordinario. Por consiguiente, pasar de primera instancia a segunda instancia en un proceso civil habría sido un recurso por el de apelación, es un recurso ordinario, porque no estamos saliendo de ese escenario institucional. He ahí la explicación porque este recurso, miren, aquí estamos pasando de un escenario institucional a otro diferente. Aquí estamos pasando de un escenario institucional a un escenario institucional orgánico diferente, donde inclusive se van a ejercitar otras funciones estatales. Y por eso es un recurso extraordinario. En cambio, en el ámbito judicial, este es un recurso, el de apelación, por ejemplo, es un recurso ordinario. Entonces, esencialmente, revocatorio, jerárquico, son recursos ordinarios. ¿Vieron? Esas son las razones de doctrina. Bien, volvamos entonces. Doctor, una consulta antes de pasar. Dígame, Ernesto. Y doctor, ¿y le parece correcto que en la 181 solo haya un solo recurso y sea resuelto por la misma autoridad? Mínimamente debería ser ante una autoridad superior, ¿verdad? El punto está en que ya les anticipaba hace un momento que lo que ha querido el que estaba detrás de la redacción de la 181, de las normas básicas, era asopesado. Es pura política legislativa. Asopesado. De un lado, ¿qué hacemos? Restringimos la impugnación y que sea todo en una sola instancia, o del otro lado, o judicializamos. Y de pronto, la administración está resolviendo recursos y se está complicando y no puede terminar de hacer las cosas que tiene que hacer. Y entre dos males ha optado por el menor, restringimos. Entonces, esa es la razón. Ahora, si nos pareciera, porque por ejemplo en el régimen de contrataciones en el Perú hay dos instancias, hay procesos de contratación mucho más complicados y que contemplan dos instancias, igualmente en Colombia, pero eso es por política constitucional o normativa o política legislativa. Entonces, no es una solución definitiva, no es a rajatabla que tienen que haber las dos instancias, no siempre es así. Por ejemplo, en el caso de un juicio de responsabilidades, ¿dónde ponemos la segunda instancia? No habría, pues, ¿no es cierto? Si el Tribunal Supremo está juzgando, ¿no? Entonces, no hay una segunda instancia. Fíjese, ¿qué tal si, por ejemplo, en la presidencia se dicta una decisión? En presidencia, este no es un caso que se haya presentado nunca. Y presentamos recursos de revocatoria y se resuelve en presidencia. Y quisiéramos presentar un jerárquico, ¿ante quién lo presentamos? Ya no hay, pues. Entonces tiene que ser en una sola instancia. Fíjese que ese es un tema que en un examen de grado, bueno, no creo, tendría que ser un profesor ya maldito de derecho administrativo que le pregunte, ¿no? Al pobre chico que está recién obteniendo su licenciatura. Pero le cuento que en maestría, yo varias veces me he sentido tentado a hacer una pregunta en ese sentido, en un examen, y tendría el maestrante que resolverme convenientemente esa cuestión que yo se las estoy poniendo a ustedes. Miren cómo son las cosas. Bueno, volvamos otra vez entonces ahora a nuestro punto. Justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Sistema de doble instancia, la instancia única, ¿no? En que opera el agotamiento de la vía administrativa. Como nos ha dicho Ernesto Flores, ¿no? Es la sede administrativa. Con esta decisión o esta otra, se agota la vía administrativa.
Y como lo ha dicho Ernesto Flores, nos ha ilustrado, se abre la vía judicial en lo contencioso administrativo. De ahí que lo contencioso administrativo es una garantía de justicia, es una garantía constitucional. Si es una garantía constitucional, entonces, lógicamente está encabezando el catálogo, ¿no?, de las notas más preciosas que debiéramos resguardar. Miren ustedes, por ejemplo, nuestra Constitución no hace mención al contencioso administrativo. Esa es una omisión del constituyente. Ahora, eso no significa, entonces como no hay el contencioso, no está previsto el contencioso administrativo en la Constitución, entonces no hay el contencioso administrativo. Porque lo que se ve, se anota. Se dieron cuenta que lo que se ve, decir que lo que se ve, se anota, es un verdadero disparate. Entonces, no porque no tengamos en la Constitución señalado que después de la fase o etapa o vía administrativa viene la vía contencioso administrativo en sede judicial, no por eso el recurso deja de existir o dejamos de tenerlo. Les vuelvo a preguntar, ¿por qué no podríamos aceptar que eso ha ocurrido? Únicamente porque lo dice su profesor. Hace un momento ustedes me han dado la respuesta a propósito del voto femenino. ¿Por qué? Porque el derecho a la impugnación es un derecho fundamental. Y derecho humano y derecho fundamental que ha sido reconocido es derecho que no se puede perder, no se puede volver atrás. Como nos ha dicho Ruth, no podemos volver atrás. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales, los derechos humanos son progresivos. Cada vez tienden a afianzarse y a hacerse mayor. Entonces, yo sé, ya cerrando, digamos, y a propósito de este ejemplo, que cuando salen las noticias, oye, ¿cómo ahora nos enteramos, ¿no?, de los feminicidios y las brutalidades a las que se ven expuestas las pobres mujeres cuando caen en las manos de controladores, tipos celosos, machistas, recalcitrantes, etcétera, ¿no?, de esos que están controlando el celular, cómo se viste la señora o la novia, a quién llama, a quién no llama, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no podríamos retornar a un tiempo anterior en que la pena de muerte estaba reconocida en nuestro sistema jurídico. No podríamos, por ello, volver hacia atrás, ¿no? Entonces, la petición que a veces hacen algunos colectivos y algunos diputados poco informados o quizás hasta oportunistas dicen, vamos a pedir que se reimplante la pena de muerte para los que abusan de las niñas o de los niños y los feminicidas y no sé qué. Eso es puro juego de artificio. No podríamos volver, aun cuando nos sintamos muy indignados y con muchísima razón por los actos los hechos tan violentos, tan sangrientos, tan duros, incluso de enterarse que tenemos en la prensa diaria. Bueno. Volvamos una vez más a lo nuestro. Ahora sí. Lo que ya dijimos. En la ley del procedimiento administrativo está vigente el principio de la doble instancia y doble recurribilidad. ¿Se acuerdan? Hemos puesto el de revocatoria y el de jerárquico. En cambio, en las normas básicas, aunque se mantiene el principio de la doble instancia, porque la decisión, ¿no?, la dicta, digamos, el RPC, una adjudicación en una licitación. Pero el recurso, ¿quién lo resuelve? La máxima autoridad administrativa. Y hay otra razón, Ernesto, porque así apuramos el agotamiento de la sede administrativa. Entonces, fíjense que hay dos razones. Uno, para evitar la judicialización de los procedimientos administrativos, y otra porque mientras más rápido se agote la vía administrativa y podamos llegar al contencioso administrativo, mucho mejor. Bueno, eso en teoría,
porque en nuestro país no hay la cultura de ir al contencioso administrativo y la gente con la decisión en sede administrativa, la última es levanta las manos y dice, bueno, ahí ya todo terminó, lo único que me queda es esperar la justicia divina, digamos, ¿no? Y muchas veces no conocen que todavía tienen oportunidades o posibilidades. O, inclusive, aún sabiendo que hay esa posibilidad, se dan cuenta que el proceso, ¿no?, se va a encarecer, se va a ser inalcanzable, y muchos inclusive dicen, prefiero no hacerme de mala sangre con la administración, yo vivo de ofrecer mis bienes, los servicios que tengo en mi empresa, en mi actividad, así que no quisiera pelearme, por favor, hasta aquí hemos llegado. Y de verdad que así ocurre. Muchas veces en el bufete, cuando yo les digo, hay la posibilidad todavía de discutir esto en el contencioso administrativo, ay, doctor, ¿y qué seguridad tenemos? Mire, yo le voy a ser sincero, no creo que haya muchas porque los jueces no están pasando por el mejor momento. Viven sumamente apretados y temerosos que le sigan algún proceso porque el Poder Ejecutivo se siente disconforme o incómodo con muchas veces hay razones. Por ejemplo, hay una jueza que le ha dado detención preventiva al maltratador de la señora y de las guaguas, ¿no? O sea, ya el colmo. Entonces, ¿dónde tendrán que irse, pues, dónde tendrán que ir la señora y los niños? Tendrán que irse a la calle como gitanos bajo un árbol, porque el violador está, o el agresor está en la casa, reinando a sus anchas. Entonces, efectivamente, pues, hay malos jueces, hay la viña del Señor, hay de todo. Entonces, pero en general no están pasando por su mejor momento las autoridades judiciales. Entonces, doctor, no quiero pelear, porque me van a poner en la lista negra y bueno, y fíjense que ni siquiera ahí se agotaría, porque todavía uno podría ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esas, por supuesto, no es que sean palabras mayores, sino que ello ya supone un escenario que las más de las veces no ha de ser tan fácilmente aceptado por el ciudadano medio, convencido que lo más importante hoy por hoy es sobrevivir y no hacerse de enemigos a futuro y para el día de mañana. Entonces, en las normas básicas hay la doble instancia. Por supuesto que la hay, pero no hay doble recurribilidad, porque el recurso administrativo de impugnación se resuelve ahí y terminó. Se presenta ante el IPC, digamos, y resuelto por la máxima autoridad administrativa, se agotó la sede administrativa. Doctor, sobre el particular, Sí, algunos abogados en vez de irse a un contencioso administrativo están optando por irse a un amparo, precisamente porque es más rápido, tal vez, etcétera. Y sí. bueno, la confusión está en que, bueno, el amparo lo que busca es tutelar derechos y garantías constitucionales, derechos fundamentales y garantías constitucionales. En el contencioso es más procedimental, ¿verdad? No crea que es así. Si las cosas estuvieran bien, por eso nosotros tenemos que avanzar mucho, muchísimo. No tendríamos que tener necesidad de un amparo. Mire, en el Perú tenían una situación similar, un escenario muy parecido al nuestro hace algunos años atrás. Se agotaba la sede administrativa y entonces ahora nos vamos al amparo. Pero el amparo es subsidiario, no es un medio alternativo para hacer justicia. Entonces, cuando se establece una vía contencioso administrativa racional, con jueces adecuadamente formados en lo que son los derechos que tienen los administrados, y eventualmente el contencioso administrativo, cuando tiene un alcance integral, es decir, permite que el juez administrativo pueda revisar inclusive si hay vulneración de derechos fundamentales, se hace innecesario el amparo. En el Perú crearon, así como aquí, nosotros como siempre, más atrás, estamos en el lugar donde la espalda pierde su casto nombre y se llama otra cosa, ¿no? Entonces, allí
igualmente establecieron salas constitucionales, como nosotros, ¿no? Porque con el número de amparos y tal, ¿no? Porque la gente cree que es una vía alternativa a la justicia, y no es así. El amparo, como cualquier acción constitucional, es siempre subsidiaria. Hay alguien que está con su micrófono abierto y no me deja explicar, está distrayendo la atención. Entonces, no debiera, sino muy excepcionalmente, presentarse un amparo. En países que tienen una mayor tradición o una mayor fortaleza institucional, y hay un contencioso administrativo en la Argentina, sin ir más lejos, aunque la Argentina está pasando por momentos más difíciles, pero en España, en Colombia, en general en Europa, el amparo es sumamente extraordinario. ¿Por qué? Porque el contencioso administrativo es suficiente para preservar los derechos fundamentales. Entonces, un contencioso administrativo que sea además integral y que permita al juez administrativo no solamente revisar la legalidad de las actuaciones en sede administrativa, sino la eventual vulneración de derechos fundamentales, entonces allí tenemos con toda seguridad la solución, como se han encontrado en otros países e inclusive en el Perú. Entonces, desde que en el Perú tienen un código procesal administrativo más actualizado y no disposiciones aisladas como nosotros, ya no hay los amparos como antes los había. Y las salas constitucionales han quedado vacías y los jueces constitucionales están mirando las caras. ¿Por qué? Porque el juez administrativo puede resolver con mayor conocimiento de causa, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y además, con las posibilidades más amplias que se tiene en un proceso y no únicamente en una sola audiencia, como ocurre en el amparo. No sé si eso le satisface su inquietud. Yo sé que para mucha gente y muchos abogados creen que el amparo es una opción más. Y ese es un error. Esa es una grave distorsión de nuestro sistema jurídico. Bueno. Doctor, ¿sí? ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Hágalo. En el tema del amparo hay algunos casos en los que, como dijo el compañero, están presentando amparos o piensan que es la vía más directa o más rápida, pero le cuento que en algunos casos están siendo rechazados los amparos debido a que se tiene que agotar todas las instancias, tiene que ser la administrativa, tiene que ser la judicial, y recién en ese caso están dando curso, entonces muchas veces es a la pérdida que se va a un amparo, entonces eso también hay que saber medir, creo, antes de presentar uno, ¿no? Sí, pero están jugando con fuego, porque claro, están saturadas las salas constitucionales. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que hasta el momento en que se va a presentar un recurso extraordinario, hasta ese momento es exigible el agotamiento de la sede, es decir, el acto administrativo, la materialización del acto administrativo. Y un recurso extraordinario no tiene por qué ser también de la exigencia para que recién se pueda presentar una acción de defensa. Inclusive la misma jurisprudencia y hasta también la jurisprudencia ha establecido que hay ciertos casos, desde luego mucho más extraordinarios y excepcionales, en que por la urgencia, en la eventual pérdida e incluso pérdida definitiva de la posibilidad cierta del ejercicio de derechos fundamentales, se autoriza la interposición de un amparo constitucional. Pero desde luego que la observación suya está poniendo en evidencia que esa es una gravísima distorsión en el sistema jurídico. Nosotros no debiéramos ser tan fácilmente amplios en creer que todo se ha de resolver por vía del amparo. De hecho, varios procesos penales ahora se resuelven por vía del amparo y eso no puede ser, ¿no? Es decir, por más dificultades que tengamos en la tramitación de los procesos penales
hay vicios, etcétera, pero también hay mecanismos que quizás no los estamos empleando a fondo de corrección en lo que hace a la tramitación de nuestros procesos penales. Bueno, sigamos adelante. Entonces, en el derecho de las contrataciones del Estado, hay una discusión entre los autores sobre si no estaríamos en la contratación estatal ante una nueva disciplina jurídica. Aquí simplemente he puesto el derecho de las contrataciones del Estado porque es una tendencia, digamos, está un tanto de moda. Yo personalmente creo que no. Creo que sigue siendo nomás derecho administrativo y no es necesario que opere un desgajamiento. El régimen aplicable en materia impugnativa o recursiva es especial en relación al régimen general que tenemos en la 2341. Dicho de otra manera, el régimen recursivo que tenemos en la ley del procedimiento administrativo es una norma general. En cambio, el régimen recursivo que tenemos en las normas básicas es un régimen jurídico especial. Entonces, ¿no? Miren ustedes, el régimen general viene en una ley. El régimen recursivo que nosotros tenemos está en un decreto supremo. ¿Cuál norma tiene preferencia? Todos menos los abogados. ¿Por qué no tiene preferencia la ley si las normas básicas están en un decreto? Ya es una pregunta que se ha formulado y se ha respondido varias veces conmigo en el anterior módulo, que han pasado conmigo en el tercero y en este también. ¿Por qué estamos aplicando las normas básicas para ver el tema de los recursos? Específicamente. Porque es especial. Por especialidad. Especial, específica. Ya. Entonces, cuidado con suponer, como el vulgo supone, no, que la ley se sobrepone al decreto, que la Constitución se sobrepone a la ley. No siempre, no siempre. Entonces, en situaciones en las que, inclusive, ¿no? Dudamos si será la ley o será el decreto, el criterio de prelación es el criterio en relación a la especificidad. Pero hay algo más. Siendo régimen general, el de la ley del procedimiento administrativo, es además un régimen supletorio. ¿Supletorio? Sí, supletorio. ¿Y eso qué quiere decir? ¿O cómo se come? Eso quiere decir que lo que no se dice en la norma especial se termina de decir o se dice en la norma general. En la norma especial nosotros tenemos en las normas básicas ¿qué es un acto administrativo? Revisen ustedes, pásenle su buscador, van a encontrar qué es un acto administrativo. No van a encontrar nunca. No hay eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde tenemos que encontrar esa noción? ¿Dónde tenemos que estudiarla? En el régimen general. Eso es lo que quería yo hoy día hacer con ustedes y todavía tengo 25 minutos en la ley 2341. Por ello es que las normas básicas, nuestro decreto 181, establecen requisitos y especialmente, a ver, ay Dios mío. Entonces, a lo nuestro. Entonces, en las normas básicas, decíamos, se establecen principalmente los requisitos para el recurso administrativo y se señalan las únicas decisiones que pueden ser objeto de impugnación. Todo lo que está detrás, entonces, ¿dónde lo tenemos que ver? En la ley del procedimiento administrativo. Miren ustedes cómo son las cosas. No había sido tan sencillo de decir, no, echas así, y listo. Y los trámites no tienen ese carácter, por lo menos los trámites en los que hay juego, están involucrados. Vean ustedes los conceptos de los que aquí estamos hablando, ¿no? Entonces, la impugnación en las normas básicas se encuentra limitada por imperio de la norma reglamentaria.
el decreto supremo. Y este es el nivel donde esas limitaciones se han establecido. Es más, inclusive ahora seguramente Flores nos sabe decir con mucha razón. Fíjense ustedes también que en las normas... Su micrófono, doctor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se Ahora perdió sí. su voz. Hola, hola. Ahora sí se escucha mi poderosa y juvenil voz. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, sí. Ya. Bueno, pues Alessandro. en cuanto toca los requisitos, las normas básicas también imponen restricciones. Pero ojo, aquí estas restricciones ya son discutidas. Aquí entramos en un terreno, ¿no?, en el que podemos fácilmente concluir con que el poder reglamentario, ¿no?, ha incurrido en excesos. ¿Por qué? Porque establece garantías y boletas. O sea, para que sea procedible un recurso, hay que presentar garantías y boletas. Y eso es inconstitucional. No lo digo yo. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional y lo ha dicho el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, no es una cuestión que me salió de puro cantor, sino que esto viene establecido desde desde los mismos pronunciamientos. Vean ustedes, por ejemplo, en materia tributaria hay una sentencia constitucional plurinacional, y ahí la tienen ustedes, la 2170 de 2013, que estableció la inconstitucionalidad de pagos para recurrir. Miren, esa es una típica práctica de regímenes autocráticos, más bien autoritarios, de principios del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, en el Código Procesal del Trabajo, originalmente estaba establecido, los abogados me lo entenderán, que para ir en casación, yo todavía he llegado a ver eso. ¿Cómo de antiguo seré que he llegado a ver eso? Para ir en casación, digamos, la parte patronal, si es que había salido la sentencia en su contra y el auto de vista también, entonces decía, y dice todavía en la redacción original del Código Procesal del Trabajo, decía, deberá obrar el monto de los beneficios sociales, deberá ser pago, monto de los beneficios sociales del trabajador, poner eso a la orden del juzgado y recién presentar, o acompañando la boleta, presentar recién el recurso de casación. Y entonces, eso ya en los años 90, en el último lustro de los años 90, ya se estableció que eso era inconstitucional. Entonces, ya no hay eso. Entonces, porque en el fondo lo que se estaba haciendo era, pague usted algo para ir a su recurso de casación. Y fíjense que en materia laboral era nada menos que el monto de los beneficios sociales. O sea, algo de razón había en eso. O sea, si se va a ir usted a casación, va a ir al Tribunal Supremo, por lo menos aseguraremos que los derechos del trabajador estén a resguardo y el monto, es muy posible, o es posible, que su recurso de casación no fructifique, no le vaya bien, pero por lo menos tenemos ya con qué responder al trabajador. Los derechos de los trabajadores son derechos de urgente necesidad de satisfacción. Pero fíjense que había algo de razón. Pero en materia tributaria, lo que yo estoy yendo, ¿no?, para presentar algunos recursos en materia tributaria, había que hacer igual pago. Y la sentencia constitucional plurinacional estableció en 2013, hace 7 años, la inconstitucionalidad de este tipo de pagos. Entonces, yo estoy seguro que en cualquier momento, por eso es que no lo vean solamente desde el lado, eso vengo insistiéndoles
cada lunes, miércoles y viernes. No vean las normas básicas solo desde el lado del Estado. Vean también desde el otro lado. Oye, una boleta, una garantía, ¿cuesta o no cuesta? ¿O es así, cae del cielo la boleta, crecen los árboles, como decimos los padres cuando los hijos nos están haciendo pedidos desatinados de dinero o quieren satisfacer algún capricho, etcétera, ¿no? Las boletas no crecen en los árboles, ¿no es cierto? Tienen un costo financiero. Entonces, ¿cómo puede ser posible, ¿no?, que se exija ello? Afortunadamente, no han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nosotros no tenemos esa práctica. Pero ya hay pronunciamientos en ese sentido, les cuento. Y eventualmente el país podría ser condenado. Y las condenas a la reparación que impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando las impone, son verdaderamente millonarias. ¿Ustedes creen que impone una multa 20.000 bolivianos al Estado plurinacional de Bolivia por haber mantenido una boleta en ocasión del recurso administrativo de impugnación? Hace 2 millones, en el mejor de los casos. Entonces, yo calculo que en cualquier momento se va a presentar un recurso concreto de inconstitucionalidad contra este pago que se está haciendo para la procedencia del recurso administrativo de impugnación. Y se va a emitir una sentencia por el Tribunal Constitucional declarando justamente inconstitucional la garantía y la boleta que se exige para impugnar en ocasión de la contratación. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que el poder público, poder reglamentador, no pueda señalar los cauces formales. De hecho, hace un momento con su compañero Eduardo Flores o Ernesto Flores, veíamos que eso es parte de la política normativa, de la política legislativa. En general se dice, yo sé que no es una ley, las normas básicas no son una ley, pero es parte de la política. O sea, cómo manejamos, cómo administramos mejor nuestras instituciones. Eso es política institucional. Bueno. Bien, entonces, desde el derecho procesal administrativo, se ha venido proyectando, dice aquí, con mayor claridad el contenido de la reclamación formulada. Es decir, ¿qué es lo que ahora, la pregunta aquí de fondo es, ¿qué es lo que tiene que tener un recurso? ¿Cuál es el contenido de ese recurso? El contenido que hace a la reclamación formulada. Y les cuento que ese contenido es un contenido sustantivo. Señores, no es un tema solo de los abogados. Este es un tema en el que todos estamos involucrados. ¿Por qué un contenido sustantivo? ¿Se acuerdan del gráfico que hemos hecho en el pizarrón? Volveré otra vez. Miren, hemos hecho esta primera distinción al comienzo de nuestra jornada. Hemos dicho en la Constitución, en el Código Civil, podría ser también en las normas básicas. Podría ser otro cuerpo de normas, podría ser en, digamos, la ley del transporte. Miren ustedes cómo los problemas que se están presentando, los camioneros están rechazando que se reactive el ferrocarril Arica-La Paz, ¿no? Es decir, ¿hay algún derecho? La pregunta de fondo es, ¿hay algún derecho de fondo, algún derecho material o algún derecho, permítanme que alce el tono de voz, sustantivo? Entonces, si es que lo hay, tendrán la posibilidad de presentar una reclamación, algún recurso. Vuelvo otra vez a lo mío.
el contenido sustantivo. Tiene que estar entonces el contenido del recurso referido a alguno de los derechos que tenemos, según dicen el Código Civil, o la Constitución, o la Ley del Medio Ambiente, o la Ley de Telecomunicaciones, o alguna disposición que nosotros tenemos como especial, por ejemplo, materia de derechos de autor, hay una ley de propiedad intelectual, etc. En el ámbito administrativo, efectivamente, tenemos disposiciones muy específicas según ciertos campos, por ejemplo, telecomunicaciones, transportes, electricidad, materia ambiental o materias más especializadas, tributario, el Código Tributario señala derechos, pero también señala procedimientos. Entonces, cuando hablamos de ese contenido sustantivo, es que tenemos que prestar nuestra atención a lo que estaba contenido también en la decisión que vamos a reclamar. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en la primera ocasión, el día lunes de la semana pasada, nos encontramos con que el programa tenía estas características y había que revisar estos temas? Yo les decía, de un lado, vamos a estudiar el contrato. Es una manifestación bilateralizada de voluntad. Hay dos voluntades. Y el otro referente que tenemos que verlo para entender la impugnación es el acto administrativo, que es una manifestación de voluntad unilateral. Entonces, ese acto administrativo, ¿no?, está tocando derechos sustantivos. Vuelvo a la ley del procedimiento administrativo. Miren, regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos. Ahora, simplemente voy a hacer, porque ya son las 9:10, hemos comenzado tarde, por supuesto, hemos comenzado 8 menos 20, casi 8 menos cuarto, entonces yo les voy a rogar apenas 3 minutos porque el día viernes vamos a terminar de ver esta parte. Ya me han dicho que inclusive los últimos 10 minutos, el viernes será a partir de las 9:10 o 9:05, que tendrán ustedes para hacerme la evaluación que tienen que hacer al final de cada módulo. Pero vamos a centrar nuestra atención en el acto administrativo. Yo hubiera querido ya comenzar a hacerlo hoy, pero hoy día simplemente voy a sentar la siguiente base. Fíjense ustedes, supongo que ya puedo borrar esto, ¿no? Listo. Ya hemos hecho una distinción de derecho sustantivo, material o de fondo y lo que es el derecho procesal. Ahora vámonos a ver, ¿no?, una otra distinción que es muy interesante. ¿Qué habíamos dicho que era esto? Es un librito, ¿no es cierto? Donde tenemos es un código, una ley. Fíjense ustedes que en las normas básicas también tenemos un catálogo de derechos. Incluso principios. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los principios decíamos, ahora ya los podemos decir, nuestras normas SAPS? Se supone que no es JSAPS, es normas SAPS, normas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, nuestro decreto supremo 0181. Entonces, por ejemplo, teníamos el principio de la libertad o la libre concurrencia, que no hayan limitaciones para poder presentarnos como postores, como ofertantes, dentro de lo que es una gestión de contratación. O, por ejemplo, ¿qué principios habían?
A ver, acuérdense de los principios. Por eso es que ahí están resumidos todos nuestros derechos. No es por cuestión de retórica que ¿qué otros principios habían allí? Su micrófono, doctor. Ahora sí. No, Hola, hola. bajito. Hola, hola. Se escucha muy bajo, doctor. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. Hola, hola. Ahora sí. ¿No? Ahora sí. Hola. Ahora sí. Sí, sí, doctor, está bien. Sí, sí, sí. Hola, hola. Ya. Entonces, aquí tenemos varios derechos. Algunos de esos derechos, en las normas APS, en la 181, ya los anticipamos desde los principios. ¿Qué principios podríamos señalar para dar un ejemplo de esos derechos? Yo ya les he dado uno, el de la libre concurrencia. Libre participación, doctor. Sí. Ese es justamente el que he dado. ¿Algún otro que ustedes puedan señalar de los principios que teníamos allí? Transparencia. Buena fe. Transparencia. Por ejemplo, si Principio de equidad. así es, si por ejemplo una decisión no ha sido tomada de manera transparente, podríamos entonces impugnar porque sentiríamos que un derecho, el derecho a que la administración actúe transparentemente, miren cómo son las cosas. Yo ya estoy diseñando el contenido del recurso. Supongamos que soy un proponente, no se ha actuado de manera transparente. Entonces, hay un derecho, y les cuento que ese es un derecho fundamental. En España es un derecho fundamental y que tiene subreglas. No solamente hay un derecho a una buena administración, y allá lo han puesto como, por ejemplo, el derecho a la transparencia. Es parte del derecho a la buena administración pública. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos así lo ha establecido. Entonces, miren ustedes cómo encontramos en las normas básicas derechos. Estos derechos están dirigidos a alguien en particular. Dicen estos derechos en las normas básicas, en la 0181, si la empresa del doctor Ernesto Flores se presenta y no hay transparencia, entonces el doctor Ernesto Flores, como personero de Flores y Construcciones Flores SRL, podrá presentar un recurso administrativo de impugnación. ¿Dice así las normas básicas? No, No. dice, ¿no? Dice de manera general, dice de manera abstracta. Entonces, estos derechos que tenemos aquí en las normas básicas, llamaremos derechos objetivos. Paciencia, por favor, 2 minutos y enseguida nos vamos hasta el viernes. Derechos objetivos. ¿Por qué? Porque no están referidos a ningún sujeto en particular. En cambio, cuando estos mismos derechos los aplicamos a un caso particular, y ahora voy a hacer el caso particular. Aquí está. Perdóneme, Ernesto, lo voy a poner de ejemplo, ¿ya? Aquí está, yo sé que no se parece en nada al monigote que aquí hemos dibujado, pero aquí el caso es ya particularizado. Aquí está Ernesto Flores y dice, yo tengo el derecho a la libre participación, tengo el derecho a esto, tengo el derecho a esto otro. ¿Por qué? Porque tengo derechos subjetivos que están sustentados en estos derechos objetivos, aplicados a mi relación con esa realidad social y o material. Por ejemplo,
yo tengo, y está en el Código Civil, está también desde la Constitución, yo tengo el derecho de propiedad sobre una casita en la avenida La Bandera de la zona central de la ciudad de La Paz, número 346, con una extensión de 420 metros cuadrados, en la que se ha levantado una vivienda unifamiliar de 2 pisos con 135 metros de superficie construida, debidamente inscrita en el registro de derechos reales bajo la matrícula de folio real 01, y ese número que solo ellos lo entienden y no nosotros. Entonces, ese es un derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque estamos refiriéndonos a un sujeto de derechos. En cambio, estos derechos subjetivos, desde una otra perspectiva, se encuentran sustentados en derechos objetivos. En otras palabras, a ver si me siguen en el razonamiento. Si aquí estuviéramos ante el Código Civil, aquí hemos puesto normas básicas, no es un solo cuerpo de leyes, aquí concurren Constitución, códigos, normas básicas, ley del medio ambiente, hay todo un catálogo de normas y todas ellas tienen catálogos de derechos, pero son objetivos, están en abstracto. Cuando los singularizamos, cuando los concretizamos, perdónenme el empleo de un neologismo, cuando ya estamos en el terreno concreto de la realidad social y o material, hablamos de los derechos subjetivos. Son estos mismos, pero en relación a un caso específico de la realidad social y o material. Aquí Ernesto Flores dice, yo soy propietario de una casa no ubicada en tal lugar. Soy también propietario, podrá decirnos, aquí está, de un vehículo automotor consistente, ¿no?, en no sé, pues un automóvil de 4 puertas, marca Toyota, modelo Corolla del año 98, etcétera, cilindrada, tanto con motor número XR, unos números bien complicados, ¿no? Chasis número tantos, y que se encuentra registrado, lógicamente, en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en la dirección, hay antecedentes en la dirección de tránsito, etcétera, etcétera. Podrá decir también Ernesto Flores que tiene se nota que he querido dibujar. Y aquí hay unos numeritos. ¿Qué será? ¿Qué creen que sea eso? Un teléfono. Ya, es un teléfono. Entonces, también tiene una línea telefónica, un teléfono fijo, ¿no? Con el número 230 y no sé cuánto, está en la zona de Sopocachi, está inscrito porque es un bien mueble registrable ante la cooperativa de teléfonos automáticos de La Paz. Y bueno, entonces, son bienes. Miren ustedes, los derechos subjetivos, por tanto, son esos derechos objetivos, pero aplicados al caso particular. Quizás uno último para irnos ahora sí a descansar. Él tiene un monto de dinero que lo ha depositado en su cuenta de ahorros en el Banco Unión, porque como él es funcionario público, tiene una cuenta en el Banco Unión. Ya. Los derechos subjetivos son estos, hacen referencia a elementos, las más de las veces tangibles, que están en la realidad social y o material. A diferencia de lo que entienden auditores, administradores, economistas y quienes en general no son del área jurídica, el patrimonio está conformado por los derechos subjetivos. En cambio, en la noción que manejan auditores, que manejan economistas, que manejan los administradores, ingenieros comerciales, en el patrimonio están estas cosas. Nosotros decimos
no están exactamente estas cosas. Estas cosas se mantienen en la realidad social y o material. El patrimonio, en la concepción, en la acepción, en el entendimiento jurídico, es, ¿no?, un lugar ideal donde están los derechos subjetivos. Ese es el patrimonio para nosotros. Y esa es la noción de patrimonio que ustedes tienen que manejar, porque esa es la noción de patrimonio implícitamente recogida en la ley del procedimiento administrativo y también en las normas básicas. Por ello, simplemente miren ustedes, ahora me van a entender. Cuando el artículo 1 de la ley del procedimiento administrativo decía que regulaba esta ley, entre otras cosas, actuaciones administrativas, especialmente actos administrativos que afecten, miren, derechos subjetivos. Ahora ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Esto no lo entienden ni en el Tribunal Constitucional, ni en el Tribunal Supremo, porque no han llevado derecho administrativo, pienso, como se debería haber llevado. Perdónenme. Derecho administrativo es para llevar con un buen profesor, no es para llevar con aquel que hay, ¿qué me puede dar? ¿Qué me puedes dar, hermano? Tú que estás de decano, dame una materia, yo también quiero ser catedrático. Quiero poder lucirme ante mis amigos. Dame pues procedimiento penal, no, ya lo tiene. Pues procedimiento civil, no, ya lo hay. Entonces, ¿qué materia me puedes dar? Mira, hay solo filosofía jurídica y derecho administrativo. Ay, qué macana, filosofía jurídica, no, eso es para locos. Ya, aunque sea, dame derecho administrativo. Ya, hermano, te doy. Así es como muchas veces se improvisan docentes en el área del derecho administrativo. Ahora ya saben que los derechos subjetivos habían sido justamente esos derechos objetivos, pero singularizados en un caso concreto y real. Para el día viernes, revisen la clasificación de los derechos subjetivos y voy a pedirles esta vez su tarea. Pero desde el punto de vista patrimonial, derechos subjetivos o reales o derechos subjetivos personales o creditorios o de crédito u obligacionales o simplemente llamados obligaciones. Los derechos subjetivos, hay varias clasificaciones, pero desde el punto de vista patrimonial se clasifican en derechos reales o en derechos personales. Entonces, eso por favor, revísenlo. Si pueden encontrar algún antecedente, pregúntenle a algún amigo abogado a ver si se les puede ayudar. Una buena pauta podría ser, por ejemplo, que en el Código Procesal Civil se habla de las acciones, se hablaba en el Código de Procedimiento Civil, ahora en el Código Procesal Civil se habla de las pretensiones reales, de las pretensiones personales. Entonces, el día viernes, con la bendición de Dios, nos veremos a las 7:30 de la noche. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas doctor. noches, Gracias. buenas Buenas noches. noches.